Un tubo de pared delgada de radio R, altura inicial h sub 0 y relación radio partido por espesor es igual a 16, se fabrica con un material elástico lineal con módulo de elasticidad E y coeficiente Poisson 0,25. En el interior del tubo se coloca un cilindro que ajusta perfectamente, fabricado con un material también elástico y lineal con módulo E medios y coeficiente Poisson 0,5. El conjunto se comprime a través de dos placas rígidas con una fuerza F como indica la figura. Determinar la relación entre el acortamiento del tubo delta y la fuerza F aplicada. Despréciese todo efecto de la fricción entre los distintos sólidos del sistema descrito. Tenemos dos materiales diferentes, el tubo y el cilindro, y entonces lo primero que voy a hacer es ordenar los datos de cada uno de ellos. Sé que del tubo, el tubo es un tubo de pared delgada, del que sé que tiene un radio R, una altura h sub 0, que R partido por E es 16, y aparte también sé que tiene un módulo de elasticidad E y un coeficiente Poisson que es 0,25. Del cilindro lo que sé es que también tendrá que ajusta perfectamente, es decir, que su radio será el mismo y h inicial también será la misma, claro. Pero ahora el módulo es E medios y el coeficiente Poisson es 0,5. El conjunto se comprime a través de las placas rígidas, Vale. Fíjate una cosa. Aquí en el cilindro el coeficiente Poisson es 0,5 y en el tubo es 0,25. Es decir, que el coeficiente de Poisson en el cilindro es más grande que en el tubo. Si es más grande que en el tubo, lo que significa es que aplastándose lo mismo, porque los dos se van a aplastar lo mismo, está claro, si estas dos placas son rígidas y tú coges y la aplastas, lo que va a pasar es que los dos se van a aplastar lo mismo. Como el coeficiente de Poisson del cilindro es más grande que el del tubo, lo que va a pasar es que el cilindro va a tender a crecer más que el tubo. Lo que va a provocar es que entre los dos, como uno no le va a dejar crecer al otro, se va a generar una presión que le empuje. El cilindro va a empujar al tubo. Por lo tanto, el tubo, como es de pared delgada, vamos a tener un tensor de tensiones que será sigma sub r es 0 porque es de pared delgada, sigma sub θ es P por R partido por E, es decir, 16P, porque esta atracción le están estirando, y sigma sub z será igual a menos sigma sub z del tubo, que en principio tú no sabes cuánto vale. ¿Vale? En el tubo, en el cilindro, en cambio, es macizo, y como es macizo, sigma sub r y sigma sub θ son iguales. Es decir, que esto será menos P menos sigma sub z del cilindro. Vamos a llamar sigma sub z del tubo y sigma sub z del cilindro. Bien, lo que vamos a tener que hacer ahora, tenemos tres incógnitas, por lo tanto vamos a tener que plantear tres ecuaciones. La primera ecuación que yo plantearía sería hacer un sumatorio de fuerzas en el eje Z. ¿Por qué? Porque las dos ecuaciones que no conozco son justo esas, son esas dos de ahí. Y diría, ¿qué fuerzas? Por ejemplo, voy a estudiar la placa de arriba. ¿Qué fuerzas tienes aquí? Pues tienes la fuerza F que está haciendo esto hacia abajo, menos F. Luego tienes aquí la sigma sub z del cilindro. Y el tubo también está haciendo la misma fuerza hacia arriba, sigma sub z del tubo. No es la misma, no sabes cuánto vale. Es decir, empiezas y dices sumatorio de fuerzas en Z es igual a 0. Por lo tanto, menos F, que F ya es una fuerza, más sigma sub z del cilindro por el área donde está trabajando el cilindro, que será pi por r al cuadrado, es un círculo que tira hacia arriba, por pi por r al cuadrado. Como tienes una tensión que se mide en pascales, la tienes que multiplicar por un área para que te dé una fuerza, ¿vale? Más sigma sub z del tubo por el área donde está trabajando el tubo, que sería el área de esa corona circular que tienes ahí, es decir, 2 por pi por r por el espesor. Eso tiene que ser igual a 0. Sumatorio. Luego la siguiente podrías decir que el incremento de radio de las dos tiene que ser exactamente igual.
Es decir, que el incremento del radio del cilindro tiene que ser igual al incremento del radio del tubo, que el radio es igual en los dos. Entonces vienes y dices, pues incremento del radio del cilindro será igual a R por epsilon sub θ del cilindro, es decir, menos P partido por la E del cilindro, que es E medios, menos 0,5 partido por E medios, que multiplica a menos P menos sigma sub z del cilindro, tiene que ser igual a R que multiplica a sigma sub z del tubo, que es 16P, partido por la E del tubo, que te dice que es E, menos nu, que en este caso es 0,25, partido por E por menos sigma sub z del tubo. Este radio con este radio se puede simplificar, esta E con esta E, con esta E y con esta E la puedes simplificar. Operamos aquí y nos queda que menos 2P menos por menos, bueno, esto es 1, o sea que me queda menos por menos es más P más sigma sub z del cilindro tiene que ser igual a 16P menos por menos es más sigma sub z del tubo partido por 4, y pues de sacar aquí que 2P menos P, esto es más P, sigma sub z del cilindro, vamos a ponerlo aquí abajo, que sigma sub z del cilindro menos sigma z del tubo partido por 4 tiene que ser igual a 16 más 2 son 18, menos 1 son 17. Otra compatibilidad de deformaciones que podemos poner es que los dos incrementos de longitud son iguales, es decir, que el incremento de longitud del cilindro es igual al incremento de longitud del tubo, es igual a h sub 0, que multiplica a sigma sub z del cilindro, que no sé cuánto vale, es decir, menos sigma sub z del cilindro, partido por la E del cilindro, que te están diciendo que vale E medios, menos nu, que hemos dicho que vale 0,5, partido por E medios, por sigma sub z del cilindro, que es menos P, que multiplica a h sub 0, que multiplica a sigma sub z del tubo, que no sabemos cuánto vale, menos sigma sub z del tubo, partido por la E del tubo, que es E, menos nu del tubo, que es 0,25, partido por la E del tubo, que sigue siendo E, por sigma sub z del tubo, que hemos dicho que son 16P, más sigma sub R, que es 0. Esta h sub 0 con esta h sub 0 se puede simplificar, esta e con esta e con esta e con esta e se puede simplificar y me queda 2 por menos sigma sub z, menos 2 sigma sub z del cilindro, este 2 con este 0,5 se hace 1, menos por menos es más 2p es igual a menos sigma sub z del tubo, menos 0,25 por 16 es menos 4p, Es decir, que es lo mismo que decir que pues sigma sub z del tubo, por ejemplo, es igual a 2 sigma sub z del cilindro, menos 4 menos 2 es menos 6, menos 6p. Con esta ecuación de aquí y con esta ecuación de aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas realmente, porque lo vamos a dejar en función de p, pero luego la p vamos a conseguir que eso nos simplifique. Vamos a sacar que sigma sub z del cilindro va a ser igual a menos 31p.
y que sigma sub z del tubo es igual a menos 56p. Lo que nos están preguntando es qué relación existe entre delta y f. Delta partido por f. Delta es el acortamiento. Es decir, delta será igual a la altura inicial por, puedes coger el tubo o el cilindro, el que más rabia te dé. Y dices, por ejemplo, vamos a coger el cilindro. Pues el cilindro tendrías menos sigma sub z del cilindro, que es menos 31p, partido por la e del cilindro, que me están diciendo que vale e medios, menos nu del cilindro, que hemos dicho que vale 0,5, partido por e medios, partido por sigma sub z más sigma sub r, es decir, menos 2p. Partido por la fuerza la simplificamos de aquí, es decir, eso es sigma sub z del cilindro, que es 31p, aquí lo ponemos en valor absoluto, ¿vale? Porque nos estamos refiriendo a la fuerza que va para arriba, no que esté a compresión, porque si pusiéramos ese menos estaríamos diciendo que la fuerza viene al revés y no viene al revés, por pi por r al cuadrado más sigma sub z del tubo, que hemos dicho que son 56p, por 2pi por r y por e. Resolviendo esta ecuación, bueno, esto ya se había resuelto, porque al final 56p, te cuenta que la única incógnita que teníamos era p, pero como está factor común, la puedes simplificar aquí, este p, este p, este p, este p, y ya lo tienes todo. Es decir, que esa sería la solución.